al ministro Garzón, al ministro de Consumo. Ha generado mucha polémica al pedir un consumo más moderado de la carne. Citando datos de la Organización Mundial de la Salud, asegura que si comiéramos menos carne se reducirían al 50% el efecto de los gases de efecto invernadero y se podrían evitar el 20% de las muertes prematuras. Hemos hablado de sus argumentos con las partes afectadas aquí en Canarias. El ministro detalla dos grandes argumentos para consumir menos carne. El primero afecta a la salud personal. La Organización Mundial de la Salud ha alertado del riesgo que tiene el consumo excesivo de carne roja y que puede traducirse en infartos, en diabetes y en otro tipo de enfermedades. De hecho, los estudios científicos apuntan ya a que las dietas ricas en grasas, sodios y azúcares provocan ya más muertes que en conjunto que las ocasionadas por el alcohol, el tabaco o las drogas. La cantidad recomendada por AESAN es de entre 200 y 500 gramos semanales, pero en España el consumo medio es de más de 1 kilo. Consumo que es menor en Canarias, pero sigue siendo base en la dieta. Yo tengo clientes que a lo mejor comen carne 3 veces en semana, ¿sabes? Es verdad que el consumo de carne, hay que comer poca carne, pero carne de calidad. Y es verdad que aquí en Canarias se come mucho embutido. Los médicos también recomiendan moderar su consumo. El verdadero problema de la carne está justamente en la carne roja, ¿no? La carne de cerdo y sobre todo la carne de vacuno, que es la que puede incrementar más el riesgo de cáncer de colon, sobre todo. Está en juego nuestra salud y la de nuestras familias. El otro argumento es medioambiental. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. En América Latina se están deforestando pulmones naturales para poder producir soja con la que se elaboran los piensos con los que se alimentan las vacas. Cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua. Producir 1 kilo de carne hoy industrial puede costar lo que serviría en proteínas alimentado de forma vegetal, con soja, con otro tipo de proteínas, pues 30 o 40 personas. Hay múltiples causas. Según el ministro, se come mucha carne por factores como la publicidad, la economía o la falta de tiempo para cocinar. Bueno, pues es un tema que sin duda está suscitando muchos comentarios en la jornada de ayer, en la jornada de hoy. Vamos a hablar ahora con Ángela Delgado, que es presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Delgado. Buenos días, pero por lo que estoy oyendo, mal día para los ganaderos. Bueno, ese es el comentario que hacía el ministro de Consumo, bueno, con datos en la mano. Es verdad que incluso desde el propio gobierno, otros ministros, como es el caso de Luis Planas, han contradicho al ministro Garzón, han dicho que no se puede fundamentar esta idea en base a que los ganaderos puedan perder a la hora de producir esa carne, pero es cierto que hay unos datos que lo avalan, señora Delgado. Vamos a ver, los datos a los que se remiten han sido contrastados científicamente y no son lo que están diciendo. En la emisión de CO2 de la ganadería se cifran un 7%. Las cifras de CO2 del transporte mundial se cifran entre un 24 y un 25%. Las primeras cifras que se lanzaron contra la ganadería en aquel momento y contra la agricultura han sido cuestionadas y debatidas y rechazadas científicamente por estudios posteriores. Se han quedado con el primer estudio que denostaba a la ganadería, que iba en contra de los ganaderos. Yo creo que al final aquí hay que poner un poco de sentido común a todos, ni comer carne todos los días, ni quitar la carne de la dieta. Hay una dieta mediterránea que está contrastada, que es de las mejores dietas del mundo, y así lo dicen los expertos, y en esa dieta se incluye la carne. Otra cosa es que pasemos a la dieta de hamburguesería, por no decir ninguna marca comercial, y ahí ahora resulta que la obesidad es causa de comer todos los días estos productos cárnicos que son productos elaborados ultraprocesados que no tienen nada que ver con las carnes españolas o con las carnes de nuestros ganaderos, ¿no? En todo hay que poner el sentido común. La ganadería es absolutamente necesaria, el pastoreo es absolutamente necesario, controlamos incendios con la ganadería, nuestros ganaderos mantienen las zonas rurales. No olvidemos que hasta hace poco estábamos hablando de la España vaciada y estábamos todos preocupadísimos.
Pero estos señores, este mismo señor ministro, desde que ahora aquí mismo pido su dimisión como Asaga Canarias, es un señor que no se ha parado a pensar lo que pesa la ganadería, lo que es la ganadería en el sector primario español, y yo creo que ahora mismo está defendiendo unos intereses de gente que hace ultraprocesados, vuelvo a repetir, todas esas carnes vegetales que se nos están vendiendo como la panacea, son ultraprocesados que quieren parecerse a la carne, algo de bueno tendrá la carne para parecerse a ella, pero sin embargo están elaborados con una cantidad de porquerías, lo voy a decir directamente, añadidos que se le ponen simplemente porque son más baratos y van a vender como si fuera carne. Yo creo que nuestros consumidores saben perfectamente, hay estudios, nosotros en nuestra revista de Asaga, este último número, hay un artículo muy interesante en el que se habla que el Homo erectus, para ser Homo erectus, necesitó, cuando empezó a comer carnes, cuando empezó a desarrollar su cerebro. Señora No podemos... Delgado, disculpe que la interrumpa, pero tenemos a dos compañeros aquí en la mesa de tertulia y quieren hacerle alguna pregunta. Begoña. Sí, hola, sí, cómo no. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decir que los informes, yo creo que además recordemos que el ministro Garzón es ministro de Consumo y una parte importante es informar. Él nos está diciendo, no está prohibiendo, en ningún momento ha prohibido, ni nos ha dicho que dejemos de hacerlo, sino nos está informando. Y sí es cierto que vamos a ver, la revista que ustedes tienen estará muy bien, pero decir que el Organismo Mundial de la Salud no es competente a nivel científico, pues me parece un poco complicado y grave. No, déjeme terminar, por favor. Entonces, cuando están hablando, por ejemplo, de la producción de metano de los animales, eso es una cosa, pero también tenemos que hablar, informarnos de cuáles son las deforestaciones que se están haciendo, por ejemplo, ahora mismo cuando el gobierno de Brasil ha dicho que si nos cargamos el Amazonas para que haya más ganadería, no es lo mismo hablar a nivel internacional de lo que está pasando que Canarias, que no son grandes explotaciones, no creo que sea el ataque a la producción ganadera canaria lo que se está diciendo. Creo que nosotros tenemos otro tipo de producción ganadera. Entonces, pedir la dimisión por que haga su trabajo un ministro, no sé, ¿no le parece un poquito exagerado? No, la verdad que si miras el sector ganadero español, que es el que se está levantando, pero yo creo que un ministro hablando de debe Canarias en pensar este las caso, cosas. ¿no? Perdona, pero Usted... vamos a ver, ahora déjame hablar a mí. Tú hablas de la Organización Mundial de la Salud. Es que me oigo con eco, no sé por qué, pero yo me oigo con eco. Ahora mismo yo no estaba hablando de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que comer menos carne. Totalmente de acuerdo con eso. Lo que te estoy diciendo es que entre no comer carne o decir que no se puede comer carne y sustituirla por ultraprocesados, que nadie ha demostrado su mejor síntesis en los estómagos humanos frente a la carne, eso no es, para nosotros, es dar un paso contra la ganadería española y a favor de ahora mismo multinacionales que se están centrando en hacer ultraprocesados porque hay una moda a favor de estos ultraprocesados y en contra de los ganaderos. Es lo que yo he dicho. No he dicho ninguna otra cosa. Por otra parte, tendríamos muchísimos programas para hablar de ganadería y extensiva e intensiva. No creo que tengamos el tiempo suficiente para esto. Lo que no se pueden hacer es grandes noticias de decir que la carne es mala. Aquí en todo hay términos medios. Es malo no comer ninguna proteína y es malo irse al otro extremo y lo que decía, meterse pues hamburguesas todos los días y comer comida basura que son ultraprocesados también, con base cárnica, muchos de ellos. O sea, estamos en los dos extremos. Nosotros no estamos en ningún extremo. Lo que estamos diciendo es que la ganadería que conocemos, la que nosotros defendemos, es una ganadería consecuente con el medio ambiente, se gestiona de una forma diferente que Brasil, nosotros no estamos hablando de Brasil ahora mismo, y que realmente los valores que se están dando no son los reales, y no es porque lo diga ni en nuestra revista ni nada, sino porque hay estudios también totalmente contrastados que dicen que esas cifras no son reales. Entonces, no las que tiene el ministro serán las que le interese tener el ministro, pero las que defendemos desde Asaga Canarias son científicamente demostrados que no suponen el 20 y pico %, lo que sí supone el 25%, y nadie lo cuestiona, es el transporte.
y transportamos productos desde el otro extremo del mundo para tenerlos aquí en lugar de consumir kilómetro cero. De eso podríamos hablar lo que ustedes quieran. Ahora, no me estés diciendo que un producto por ser cárnico es malo, que es un poco la campaña, porque no es solamente esta campaña, son las sucesivas campañas que se han hecho en contra de la carne y en contra de los productos ganaderos. No olvidemos los famosos anuncios de que las gallinas están poco más o menos que sodomizadas y demás y demás. O sea, ha habido una campaña en contra de la ganadería estos últimos años y esto es un adoctrinamiento en contra de nuestros ganaderos. Y frente a esto nosotros tenemos que levantar la voz y decir que la ganadería en Canarias de esta manera nos la vamos a cargar y nos vamos a arrepentir mucho antes de lo que pensamos. Jorge. Hola, buenos días, Ángela. Buenos días. Yo no sé si ustedes han hecho ya balance de este año tan complicado, de cómo ha quedado el sector trabado en los últimos 15 meses, ¿no? ¿Qué pérdidas ha registrado el sector y qué posibilidades hay de remontada, ¿no? Porque los datos son malos. Los datos son malísimos. Estos son al final estocadas que damos de muerte a nuestros pequeños ganaderos. Y ahondando un poco en lo que comentaba, si hay grandes ganaderías extensivas, también hay grandes poderes de grandes empresas, dígase, no voy a dar nombres, pero grandes empresas de comunicaciones, grandes empresas de ordenadores, por decir algo, que ahora mismo han hecho un gesto para comer ultraprocesados que no tengan carne. Yo me cuestiono, ¿será que estas grandes fortunas ahora mismo no tienen dónde meter el dinero y ven un negocio tremendo en esos ultraprocesados que no poseen carne? Pues yo desde aquí digo que los ganaderos somos pequeños, muy pequeños ganaderos en Canarias y que necesitan vivir de su trabajo. Y no podemos hacer campaña amparándonos en lo grande y en las grandes cifras cuando esas cifras no están totalmente contrastadas. Y vuelvo a repetir, esos primeros informes que se sacaron han sido posteriormente contrastados con cifras que dicen realmente lo que aporta la ganadería. Ángela Delgado. Y vuelvo a repetir, nadie cuestiona el 24%, el 25% de que emite el transporte. Ahí nadie quiere hacer nada. Nos cargamos a los pequeños, nos cargamos a los ganaderos, a los indefensos. Detrás del transporte. Discúlpeme, no tenemos más tiempo. Yo creo que ha quedado claro el mensaje que ha querido transmitirle. Le pedimos disculpas y le agradecemos, por supuesto, su intervención. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues es lo que ha dicho. Está claro que está visiblemente molesta con esas declaraciones. Un comentario cada uno y seguimos avanzando porque se nos ha ido el tiempo. De los comentarios, a ver, informar, o sea, cumplir con el deber que le toca a un ministerio como es el Ministerio de Consumo, que es informar y dar información. Que en ningún momento yo he escuchado al ministro decir no coman carne, sino informarnos qué pasa con el consumo de la carne. Y además mezclar la ganadería en Canarias, que es totalmente diferente al resto del Estado español y a las grandes explotaciones internacionales, no. O sea que yo creo que Canarias tiene otro tipo y además que debemos defenderla, porque además aquí se hacen otras prácticas y hay otro tipo de ganadería que deberíamos exportar incluso. Jorge. Este es un debate muy largo sí, pero no se puede además faltar a la verdad diciendo que los informes de la Organización Mundial de la Salud da informes equívocos. Cuidado, hay que tener cuidado con eso. A todos nos gusta el trocito de carne de conejo, pero habría que ver cuánta carne blanca se está consumiendo en Canarias, cuánta carne importada. Mejor carne blanca, dijeron. A comer carne de conejo todo el mundo. Pues carne de conejo todo el mundo. A comer carne de conejo, que está muy buena. Bueno, vamos a ver lo que opina la gente en casa, porque en las redes sociales hemos preguntado justo por eso, por esa recomendación de comer menos carne. May nos dice que por su salud y por el bien del planeta se debería hacer consumir menos carne. Hay otras alternativas más saludables, dice ella. Sergio cree que lo mejor es una dieta equilibrada, pero que la situación económica no está tampoco para recomendar muchos cambios en el consumo, porque todas las industrias tienen sus crisis. Domingo apoya al ministro y pide sostenibilidad, equilibrio y mesura, como todo en la vida. Y Laura no piensa igual, cree que Garzón tiene que medir lo que dice, pues es un personaje público. Bueno, pues es lo que opinan ustedes. Como siempre, pueden seguir haciéndolo a través de las redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico. Nos pueden seguir haciendo llegar sus reflexiones que no nos da tiempo de comentar, pero que seguro vamos a ver en nuestras redes sociales.